Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de asesorías de Prepsum. El día de hoy vamos a continuar con el inciso C, pero antes de eso no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido. Entonces vamos a retomar en la página 69 de su libro, el cual nos dice lo siguiente. Nos dice que el segmento de A a B es paralelo al segmento de C a D. Entonces nos pide que demostremos que el triángulo ABE es semejante al triángulo CED. Quiere decir, vamos a demostrar que el triángulo AB, es decir, este de acá, es semejante con este otro de acá. Entonces lo que vamos a hacer, el procedimiento que se va a seguir es que nosotros vamos a construir, trazar otra recta FG. Esta va a pasar por el vértice E que ambos triángulos tienen en común, es decir, este vértice aquí E tiene en común para ambos triángulos. Entonces esa recta FE va a pasar por ahí y va a ser paralela a el segmento AB y también a CD. Entonces vamos a pasar, como ya en el problema nos estaba diciendo que el segmento de AAB es paralelo con CAD, si yo trazo aquí otra recta, también va a ser paralela a ambas. Entonces esta recta va a ser paralela tanto como a AB como a CAD. Vamos a considerar al segmento AD y BC, es decir, de acá a acá y de B a C, como segmentos de rectas que van a ser transversales y que van a cortar a esta paralela. Entonces vamos a considerar que nos van a cortar a nuestras paralelas, que son AB, CD y FG, que construimos. Entonces AB y CD por hipótesis y FG ya que la construimos. Entonces a partir de esto nosotros por el teorema de Tales vamos a tener que estos segmentos se van a corresponder proporcionalmente. Entonces vamos a ver cómo va a quedar expresado. Entonces es decir que segmento de A a E de A a D va a ser igual a BE EC, es decir, acá a acá de A a E con ED, acá con este otro segmento, y también el otro lado que es de B a E, de acá a acá, con DE a C, de acá a acá. Además de esto, al ser E, el punto E, un vértice en común para ambos triángulos, entonces vamos a tener que el ángulo AEB va a ser igual a el ángulo CED. Es decir, este ángulo de acá con este otro ángulo de acá abajo van a ser iguales, ya que tienen un vértice en común y son ángulos opuestos por el vértice, entonces deben ser iguales. Entonces de ahí nosotros vamos a tener que el triángulo AB va a ser semejante al triángulo CED, ya que tienen dos lados proporcionales y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados es el mismo. Entonces ya de acá arriba nosotros demostramos que sus lados proporcionales eran proporcionales, estos dos lados de acá a acá, y encontramos este ángulo que es el mismo. Entonces se está cumpliendo uno de los criterios de semejanza. Entonces antes de eso nosotros vamos a ver que la proporcionalidad de sus lados homólogos va a estar dada de la siguiente forma. Entonces va a ser el lado AE entre ED va a ser igual a el lado BE entre EC, y eso va a ser igual a el segmento AB entre CD. ¿Okay? Aquí está la comparación de cada uno de sus lados. Entonces acá arriba ya vimos que es semejante por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora para el ejercicio número 2, inciso A, nos pide demostrar que el triángulo ABC también es semejante a nuestro triángulo DEC, es decir, vamos a demostrar que este triángulo 1 es semejante con este otro de acá, el 2. Entonces puedo demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC.
Entonces, de aquí de la figura, nosotros podemos observar que el ángulo BAC es igual a, es decir, este ángulo acá, BAC, es igual a 90 grados. Y eso es también igual a este otro ángulo que está acá, que es el ángulo EDC. Esos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, además de eso, el ángulo ACB, es decir, este de acá, es igual al ángulo DCE, es decir, este de acá. Entonces, esos dos ángulos son iguales, ya que son ángulos opuestos por un vértice en común. ¿Sí? Tienen en común este vértice C. Entonces, ya encontramos que tienen dos ángulos iguales, es decir, el de 90 grados y ese ángulo que compartían. Luego, recordando por el criterio de semejanza, que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces esos son semejantes. Entonces, vamos a concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Ahora vamos con el inciso B. Nos dice que si el ángulo X es congruente con el ángulo C, entonces nos pide demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBR. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Este ángulo X que tenemos acá nos dice que es congruente con nuestro ángulo C, es decir, este de acá. Entonces, vamos por demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBR. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos por hipótesis que el ángulo X es congruente con el ángulo C. Entonces, quiere decir que el ángulo X debe ser igual a el ángulo C. Además, los dos triángulos notamos que tienen en común un mismo ángulo, que es este de acá. Tienen en común al ángulo B. Entonces, ese ángulo B es el mismo para ambos. Entonces ya encontramos dos ángulos en esos triángulos que son iguales. El de acá arriba, que el ángulo X es igual al ángulo C, y el ángulo B que tienen en común. Entonces, de nuevo, por el criterio de semejanza que nos dice es que si para dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces esos dos triángulos son semejantes. Entonces, a partir de eso, nosotros concluimos que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo DBR. Esto por el criterio ángulo-ángulo, que los dos tienen dos ángulos iguales. Entonces hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y compartir. Gracias.